La historia empieza presentándonos a una chica llamada Kando Konoko, a quien le diremos Konoko, y la cual se podría decir que a simple vista es alguien muy reservada, además de ser un tanto fría. Pero debajo de esa fachada, se oculta una chica que trabaja en el bajo mundo, completando misiones haciendo uso de sus singulares habilidades. Sin embargo, de un día para otro, su padre, quien también trabaja de lo mismo, le da la tarea de que a partir de ahora ella tendrá que asistir a una escuela normal. Y pues esto nos ubica en su primer día de clases, donde vemos que hoy todos los clubes de la escuela se la pasaban reclutando nuevos integrantes. Pero para Konoko esto le da totalmente igual, ya que haciendo uso de algunos rápidos movimientos, ella esquiva toda esa multitud, haciéndonos ver que debido a las muchas experiencias que ha vivido desde niña en su trabajo la han hecho agudizar sus sentidos. Pero sobre todo, ella ha desarrollado específicamente su sentido del tacto, siendo que su piel es tan sensible que puede detectar la presencia de sus enemigos desde una distancia considerable, e incluso esto la ha llevado a que su cuerpo pueda reaccionar automáticamente ante cualquier movimiento de algún adversario. Por lo que ella nos aclara que aparte de su propia madre, nadie más ha puesto sus manos sobre ella. O eso quisiera decir, porque sin esperárselo, un chico de imprevisto la toma de sorpresa, y la toca. Siendo que al estar obstruyendo la entrada, él le pide que se haga a un lado, pero Konoko apenas logra reaccionar a ser tocada por alguien. Lo cual solo mírenla, no sabe ni qué hacer ante esta primera vez. Por lo que diciéndose a sí misma, intenta usar su propia lógica para descifrar el por qué no se percató de la presencia de ese chico, y preguntándose se cuestiona quién diablos es él. Y sin otra posible explicación, deduce que aquel chico podría tratarse de alguien quien también trabaja de lo mismo que ella, eliminando personas para que me entiendan. Ante eso Konoko, con una presencia intimidante, va a confrontarlo preguntándole esto mismo, aunque un poco ambiguo para ser exactos, por lo que el chico se queda pensando un buen rato tal pregunta. Lo cual hizo que se percatara que ella se encontraba temblando demasiado, y pues uniendo todo, él le pregunta si acaso es de las que se ponen nerviosas el primer día de clases, pero pues ella lo niega. Siendo que esto solo le sucedió porque debido a sus sensibles sentidos, un mínimo toque fue suficiente para estimularla de tal manera que ya no podía controlar su brazo. Y pues siguiendo con la pregunta, el chico no sabe a lo que se refiere, pero pues supone que sí lo es, pensando que se refiere a que es un estudiante de los que se ponen nerviosos. Lo cual esto es el inicio de un gran malentendido entre ellos. Pero conociendo un poco más sobre el chico, él se llama Chirai Kiryu, a quien nos vamos a referir como Kiryu. Y pues hablando de su nula presencia en no destacar, ya es una rutina para él, quien con el fin de disminuir la carga de trabajo de su madre, decidió en convertirse en alguien tranquilo, lo que por alguna extraña e inexplicable razón, ahora es tratado como si no existiera. Y volviendo al malentendido, Konoko ni siquiera puede sentir su presencia, lo cual la lleva a pensar que ese chico es alguien sorprendente, con quien debe tener sumo cuidado, por lo que viendo de reojo, ella descubre su nombre en sus libros, y teniendo eso en cuenta, ella comenta que ha memorizado que se llama Kiryu, el cual pensando va a ver la manera en que pague, ya que la ha tocado y eso no se quedará así. Sin embargo, ahora nos ubicamos en la hora del receso, donde Konoko buscó un lugar solitario para poder comer, pero tiene un grave problema en esos instantes, debido a que la sensación de ser tocada no ha desaparecido. Y todo es culpa de aquel tipo quien se acercó sin tener la más mínima consideración hacia ella. Aunque esa no será la última ni la primera vez que pase eso, ya que nuevamente sin esperarlo, ella es sorprendida por Kiryu. Por lo que con reflejos parecidos a los de un gato, ella toma distancia de él, para luego cuestionarle en qué momento empezó a seguirla. Pero Kiryu se disculpa sobre eso, diciendo que quería decirle algo en particular, aunque con tal actitud dudo que le preste atención a lo que vaya a decir. Sin embargo, Kiryu comienza a hablar sin importarle, y sacando todas sus vivencias negativas, él menciona que desde siempre se la pasaba completamente desapercibido, lo cual cuando llegó el día de su graduación, ni una sola persona lo recordaba. Pero cuando escuchó decir a Konoko su nombre, él se sentía feliz de que una persona tan siquiera hace el esfuerzo de acordarse de él. Aunque por el lado de ella, pensó que eliminó a toda persona que descubriera su nombre, por lo que llegado a ese extremo se podía esperar lo peor. Pero pues no fue así, ya que inesperadamente Kiryu le pide que sea su amiga, lo que deja con una cara de que pasa aquí a Konoko. Y dando vueltas a esas palabras, ella cree que le está pidiendo que sean cómplices en el crimen. A lo que se preguntarán si aceptó tal propuesta.
Y es que por muy extraño que parezca, ella no tiene ningún inconveniente, pero, para pactar este acuerdo, Kirio le ofrece darse un apretón de manos, lo cual sabemos que esto es impensable para Konoko, quien solo puede recordar todo el daño mental que le hizo solo ser tocada en su hombro, y pues no se imagina qué le sucederá si toma su mano. Por lo que al pensárselo demasiado, Kirio cree que la está incomodando, debido a esto deja de lado tal propuesta y se dispone a irse. Pero repentinamente, Konoko lo detiene, para decirle tímidamente que está bien un apretón de manos, ya que pensándolo bien, cree que si rechaza tal propuesta, crearía una disputa entre organizaciones, aunque para su desgracia, Kirio es una persona normal, tan normal que es fácilmente olvidable. Y volviendo al momento donde se dan un apretón de manos, la tensión en el ambiente es tal, que en cualquier momento Konoko se nos desmaya. Pero ante todo pronóstico, ella le da su mano, o eso quisiera decir, ya que en realidad ella solo tomó su dedo. A lo que a continuación, no fue de esperar que inmediatamente sienta tal estimulación, y vergüenza al mismo tiempo, y es que solo mírenla, ya solo quiere irse del sitio. Y pues eso hace. Pero mientras se marcha, ella piensa que si un dedo tuvo tanto impacto, solo puede imaginarse que si ellos se tomaran de la mano, estaría acabada al instante. Lo cual era de suponer, siendo que cuando llegó a su casa, todo su brazo solo podía sentir una sensación extraña que le duró toda la noche. Al siguiente día, Konoko estuvo en todo momento mirando a Kirio, siendo que convenientemente sus asientos están en sitios lejanos el uno del otro, por lo que con esta oportunidad ella se dispone a observarlo para hallar alguna posible debilidad. Pero cuando se distrajo pensando en lo monótona que es la escuela, el tipo a su lado pidió que le cambiaran el lugar, y no se esperan quién es el que aceptó darle el suyo. En ese momento es cuando Kirio le empieza a hablar a Konoko, pero bajo la nula presencia que tiene, ella es tomada por sorpresa, y haciendo distancia de una manera ofensiva como si fuera un gato, le cuestiona a Kirio sobre qué hace en ese sitio. Y pues él le responde lo más lógico, ya que solo está tomando clases. Por lo que pasando unas cuantas horas el uno al lado del otro, a Konoko esto ya la está incomodando, y es que a pesar de que no se estén tocando, la parte derecha de su cuerpo está percibiendo cada uno de sus movimientos, haciendo que tiemble ante su presencia. Pero por el lado de Kirio, nota de que Konoko no trajo su libro, así que sin preguntarle tan siquiera, él decide compartir el suyo con ella, por ende junta sus asientos. Lo cual esto la altera en sobremanera, ya que no quiere ayuda de alguien y mucho menos de él, aunque Kirio intenta arreglar el problema mencionando sobre que ahora son amigos, así que la quiere ayudar. Ante esas palabras Konoko se queda que en vez de ayudarla la está perjudicando, y pensándolo detenidamente se da a la idea de que quizás él ya encontró su punto débil que es su sentido del tacto. A consecuencia, ve que está intentando hacer a propósito estos sucesos, y por lo tanto piensa que una manera de solucionar rápidamente este problema es eliminar a ese tipo. Pero pues entra su sentido de la razón y piensa que no es posible, ya que si acaba con él, tendrá que lidiar con sus socios por una posible venganza. De tal forma que se decide mejor a averiguar sus verdaderas intenciones del por qué la está molestando, a lo que usando un bolígrafo que contiene suero de la verdad, es como sin llamar la atención se lo inyecta. Para seguido, preguntarle cuál es su objetivo con ella. Lo que acaba diciendo Kirio, que solo buscaba que ellos fueran más cercanos. Y con esas palabras en el aire, como no podía ser nuestra pequeña protagonista sintió la verdadera vergüenza, lo que actuando como toda una tsundere, se pregunta qué rayos fue ese sentimiento. Aunque es muy pronto para averiguarlo, debido a que Kirio al no estar en un estado consciente, cae rendido a ella, acabando porque los dos se toquen, y lo peor que podría sucederle, sucede, ya que sus rostros se están palpando, resultando que ella quede en un estado de total conmoción, que después de un rato, es como por fin acabó por reaccionar a tal situación. Nos encontramos días después, y ahora estamos en la clase de educación física, donde al estar el grupo de chicas y chicos juntos, Konoko no ha dejado de ver a Kirio, ya que desde aquel suceso quiere solo prevenir cualquier movimiento que tenga hacia ella. Aunque para su suerte, tal distracción ocasionó que ellos fueran los únicos que quedaran para formar parejas, por lo tanto la profesora se los hace saber y los incita a que formen una pareja. Aunque al principio Konoko rechaza tal idea, solo por estar malentendiendo las cosas, pero al darse cuenta de que solo harían los ejercicios juntos, es como ahora, se niega totalmente a cooperar, ya que al ver que todos se están tocando despreocupadamente, ella sabe que de esa no sale de ahí viva. Aunque es tal la insistencia de Kirio que ella no tuvo de otra que mostrarle que no requiere su ayuda. Lo cual acabó exhibiéndose.
Pero a todo esto hay un problema que todavía no está solucionado, y es que por el lado de Kirio, él sí requiere de su ayuda para hacer los ejercicios. Y como no quiere que sepa que tiene algún tipo de debilidad relacionada a su sentido del tacto, a Konoko no le queda de otra que ayudarlo. Acabando de esta forma, que para la profesora es como si lo estuviera molestando. Y una vez dieron fin al calentamiento, ahora es como Konoko se aleja de él para ya no tener que preocuparse de que se creen situaciones donde trate de tocarla. En eso, unas compañeras le dicen que si desea intentar un salto de altura, y viendo que no será tocada de ninguna manera, como también se da a la idea de que puede ser buena en eso por cuestiones del trabajo. Es como termina por aceptar darle un intento. Aunque mientras tanto Kirio es interrumpido por sus compañeros quienes le preguntan si acaso está saliendo con Konoko, pero él les aclara que solo es su amiga, a lo que después ellos le preguntan qué piensa de ella. Y en eso escuchando de lejos, es como vemos que Konoko también es muy sensible para detectar el más mínimo sonido, lo cual eso hace muy fácil saber lo que están hablando, aunque nunca se pudo imaginar que las palabras que escucharía por parte de Kirio fueran que para él, ella es una chica linda. Por lo que toda descolocada, no pudo completar el salto de la mejor manera posible, y solo se preguntaba con qué se refería que ella es linda, como también ya quería eliminarlo. Si llegaste a esta parte del video no te olvides de suscribirte y compartir, como también si deseas puedes estar apoyándonos convirtiéndote en miembro del canal, con eso impulsarías a que pueda traer más contenido como este. En eso pasamos a un arcade, donde por la insistencia de Kirio, él quería visitar la zona de juegos después de la escuela con un amigo, y con la misma excusa de que habían pactado ser aliados, Kanoko no tuvo de otra que aceptar ir junto a él. Por lo que dispuestos a probar el primer juego, es como Kirio le dice que espere en ese lugar a Konoko, ya que él traerá algunas fichas para jugar. Pero al momento de quedarse sola, es como ella viendo a los demás, se da cuenta que tiene que disparar a la pantalla, por lo que sacando su propia arma, dispara así sin más. Lo que deja a todos preguntándose qué acaba de suceder, aunque en eso llega el prota y le sugiere ir a otro juego similar, ya que ese parece que se rompió de alguna manera inexplicable. Y dejando a un lado todo lo que acaba de ocurrir, ahora es como se encuentran en una cabina de juegos, donde probarán un juego de zombies, y pues qué referencia no. Aunque al estar en un espacio cerrado y muy cerca el uno del otro, es como Konoko no puede evitar estar tan nerviosa. Pero una vez que da inicio el juego, es como entra en su modo profesional, y termina por hacer una puntuación perfecta, sin recibir ningún tipo de daño. Lo que inmediatamente Kirio para festejar, le da el gesto de que se choquen las manos, lo que sin pensar ella le corresponde tal acción, pero al momento se da cuenta de su grave error, ocasionando que reciba tremendo daño. Y como tienen que seguir jugando, Kirio se encargará de afrontar la siguiente oleada mientras Konoko se recupera. Pero segundos después, termina perdiendo, para enseguida revelarle que él no es muy bueno para soportar cosas que den miedo. Sin embargo, está dispuesto a intentar superar esa condición, ya que quería disfrutar jugar este tipo de juegos los dos juntos, debido a que cuando ella se está divirtiendo, él también lo hace. Pero una vez que los dos están yendo del sitio, es como Konoko le hace ver que si no soporta tal pánico, no es necesario que arruine su salud por algo como eso, ya que para ella esto no tiene sentido. Pero cuando acabó por decir eso, alguien repite lo mismo que ella, lo cual la asusta como si fuese un gato. Y de una manera un tanto defensiva, ella actúa apuntando a quien le causó aquel susto, revelando que se trata de un peluche que puede repetir palabras. Y pues ella queda totalmente encantada al verlo, por ende, Kirio se decide a obtener ese peluche sea como sea. Lo cual, con tan solo un intento, él logró obtenerlo, para después dárselo a Konoko. Dejando a esta última conmovida con tal hazaña, pero ese sentimiento no dura mucho, porque momentos después comienza a actuar como de costumbre. Aunque tímidamente pronuncia que él no parece ser un mal chico, y sin ni siquiera esperárselo el peluche repite esas mismas palabras en voz alta. Dándonos cuenta que ella poco a poco, está experimentando algunos sentimientos de amor hacia él. Transcurren los días, y nos topamos en uno donde Konoko se queda envuelta en una lluvia al salir de la escuela, puesto que lo malo en todo esto es que también olvidó su paraguas, y sin otra alternativa, ella tiene que irse corriendo a casa. Si no fuera porque nuestro protagonista Kirio le ofrece compartir el paraguas, así que se podría decir que se salva de llegar toda mojada a casa. Aunque todavía tiene que lidiar el trayecto estando los dos juntos pegados hombro con hombro. A lo que como era de esperar,
Konoko no pudo soportar tal contacto y de poco empezó a alejarse de él. Percatándose de esto, Kiryu se acerca más a ella y le sugiere que no debería de alejarse, si es que no quiere mojarse. Pero tales palabras en dirección al oído de Konoko la hacen perder la concentración y acaba por tropezarse, y pues se podría decir que se mojó solo porque se acercó el prota. A lo que rápidamente Kiryu trató de ayudarla, pero era más la negativa de Konoko, que ya hasta decía que la dejara ahí tirada, debido a que no quería ser tocada por él, y más aún estando en ese estado. Pero a tales palabras, Kiryu no se atrevería a dejarla atrás, contestando que si no le ayuda se podría llegar a enfermar, lo cual agrega que si esto pasa, los días que se estuviera recuperando, la escuela sería aburrida sin ella. Ante esas frases conquistadoras, por fin se decide en aceptar su ayuda, poniendo como condición que solo aceptaría si es que la toma de la manga. Lo que al momento Kiryu trata de levantarla, pero sin medir su fuerza termina por acercarla de más, acabando por tener más contacto del que esperaba Konoko, quien al no poder soportar tales sensaciones, es como termina por darse a la fuga, maldiciendo que la haya tocado de más. Al día siguiente, Konoko va directo a la enfermería, siendo que debido a la lluvia del día anterior, ella en estos momentos está experimentando algo de fiebre. Y a causa de que no está la enfermera, no tiene de otra más que esperarla. Aunque debido al calor que siente, ella trata de quitarse algunas prendas, y de esa forma es como se queda tranquila esperando, si no fuera porque Kiryu fue a ver cómo se encontraba. Y es que ya era de esperar para Konoko que esto sucediera. Por lo que teniendo la guardia en alto, trata de que se marche, pero la insistencia por quererla cuidar era tal que no la dejaría sola, y más aún que no se encontraba la enfermera. Así que lo primero que intenta Kiryu es checar su temperatura. Pero como sabemos ella no se dejaría tocar tan fácil, y evitando que esto ocurra, trata de esquivarlo, pero a consecuencia termina cayéndose de la cama. Para que seguido, se percate de que no puede moverse, lo cual culpa a la enfermedad, pero sintiendo el verdadero terror, se imagina que podrían pasar algunas cositas subidas de tono al estar en un estado tan indefenso. Pero en cambio, Kiryu solo se preocupaba de ella, y hasta se ofrecía a levantarla para regresarla a la cama. Así que trata de cargarla, pero sus esfuerzos son frenados enseguida, ya que Konoko le recrimina que está tratando de tomar ventaja de la situación solo porque no puede moverse, lo que al momento le cuestiona el por qué trata de molestarla haciendo ese tipo de cosas, ya que no tiene sentido que se preocupe tanto por ella. Pero Kiryu pensándolo un poco, es como acaba respondiéndole que ella es muy importante para él, ya que es la única persona que no lo termina ignorando, pero además él hace este tipo de cosas buscando serle de utilidad, ya que al estar a su lado, él se divierte demasiado, pero sobre todo, es feliz al poder estar cerca de ella. E incluso tenía más cosas que comentarle, pero para Konoko eso fue suficiente. Y con toda la vergüenza de aquellas palabras, es como acaba aceptando que él la cargue, ya que aún no puede moverse. Pero se arrepiente al instante al ver que sus piernas están desprotegidas, debido a que se quitó sus mallas, pero ya era demasiado tarde. Kiryu la toma entre sus brazos, por lo que el daño ya estaba hecho. Puesto que Konoko, maullando como una gata en celo, termina por revelar aquella extraña situación a la enfermera, quien solo puede cuestionarse el qué clase de coqueteo es este. Pero dejando de lado lo que estaban haciendo, la enfermera pone orden y manda a clases a Kiryu. Para después atender a Konoko, quien solo puede mencionar que está con una terrible fiebre. Así que la enfermera checa su temperatura, pero lo más extraño, es que Konoko ni siquiera tiene la temperatura elevada, sino que está normal. Lo que inmediatamente menciona que eso no es posible, ya que para ella es la primera vez en toda su vida que siente su cuerpo de una forma tan acalorada, que solo lo podría explicar con que ella estuviera enferma, por ende, menciona que el lector de temperatura debe de estar defectuoso. Pero la enfermera ya se da una idea de lo que está pasando en realidad. Por lo que le da su diagnóstico, diciendo que esa enfermedad podría no tener cura. Pasamos a otro día, donde de manera inesperada Konoko se adentró en una tienda clandestina de armas, ubicada en uno de los tantos niveles ocultos de la ciudad. Había hecho un pedido especial con antelación, algo exclusivo para su próxima misión, y como era habitual en ella, una vez recibió el equipo, se marchó del lugar sin intercambiar más palabras de las necesarias, manteniendo intacta esa actitud fría y reservada que la distinguía. Lo que a continuación, vemos que se sube al elevador del complejo, aunque de una manera desconcertante escucha que alguien dice su nombre. Fue en ese instante que volteó, descubriendo que quien la había llamado no era otro más que Kiryu.
Ante tal susto, su presencia, completamente fuera de lugar, rompió por completo la lógica del momento. Konoko no tardó en preguntarse qué hacía él allí, deduciendo de inmediato que quizás la había seguido sin que se diera cuenta, o en el peor de los casos, que también él estaba ahí para conseguir algún arma. Sin embargo, en medio de todas esas suposiciones, no alcanzó a escuchar lo que Kiryu había intentado explicarle. Pues simplemente dice que había ido a visitar una cafetería que atendía a un familiar suyo, ubicada casualmente en ese mismo edificio. Y justo cuando parecía que todo podía reducirse a un simple malentendido más entre ambos, las luces del elevador se apagaron, deteniéndolo por completo. Ahora los dos estaban encerrados, pero con tal percance, Konoko no tardó en relacionar todo esto con que era obra de Kiryu, así que sacó sus armas, pero ante la falta de luz, él no podía ver nada. Y antes de que las cosas se descontrolaran, Kiryu trató de tranquilizarla diciéndole que el edificio es bastante antiguo, por lo que una vez que se calmó, otro problema le surge a Konoko, pues se ha dado cuenta que se encuentra a oscuras con un tipo del que no puede prever ninguno de sus movimientos, así que esperando algún posible ataque sorpresa, su sentido de la sensibilidad aumenta, haciendo que se alejara lo más posible de él. Aunque esto solo ocasionó que Kiryu la empezara a buscar, ya que de repente se escuchó que se cayó. Es en eso que Konoko se percata de lo cerca que está, y sin ninguna posibilidad de escape, entrando en pánico es como deja caer su calzado, y estando al descubierto, Kiryu logra tocar su pie. Y sumado a la sensibilidad por no poder ver lo que sucede por la falta de luz, acaba gritando desesperadamente, haciendo que Kiryu crea que debe de estar asustada por la oscuridad, por lo que se preguntaría qué debe de hacer para evitar que entre en pánico. Pero sabiendo que la simple solución para apaciguarla es que se alejase, esto no sucedería, por lo que Konoko tiene que sacar su último recurso si no quiere dejar al descubierto su debilidad, así que con su arma personal, intentaría eliminarlo. Pero pese a ya estar preparada para dar el golpe, lo primero que sucede, es que Kiryu le acariciaría su cabeza para tranquilizarla, lo cual ella se preguntaría qué es esta sensación, pues acaba resultándole demasiado relajante, que hasta dejó de lado su arma. A lo que pasan algunos segundos, y sorpresivamente regresa la energía, lo que de inmediato Kiryu deja de acariciarla. Lo cual notaríamos que Konoko quería que siguiera haciendo eso, pero una vez que lo razonó, inmediatamente la vergüenza se apoderó de ella, que incluso ya no pudo dirigirle la palabra. Sin embargo, Kiryu no iba a esperar a que se recompusiera, y sin más se despediría, dejando a Konoko completamente afectada, ya que a pesar de odiar que la tocase, aquel sentimiento le resultó demasiado extraño, ya que nunca le había pasado. En un cambio de escena, nos encontraríamos mirando a un sujeto, el cual unos instantes después, recibiría un disparo certero. Es de esa manera que se nos presenta al padre de Konoko, quien es catalogado como el francotirador más fuerte, pues no hay presa que se le escape. Así que una vez completada su misión con éxito, lo vemos alistarse para irse, pues es hora de cenar con su hija, dejando ver una personalidad totalmente diferente a lo serio que puede llegar a ser cuando está centrado en su trabajo. Pues cuando se trata de su hija entra en modo padre consentidor, es de esa manera que llega a la casa donde encuentra que Konoko está actuando algo rara, así que le pregunta si se encuentra bien. Aunque sabemos que estas son las consecuencias de aquella caricia que le dio Kiryu. A lo cual se ha sentido muy extraña desde eso, así que con la pregunta de qué rayos le está sucediendo, le pide a su padre si le puede acariciar su cabeza. Ante tales palabras, se queda descolocado, y es que se nos revela que desde que Konoko nació, él no la ha tocado, ni siquiera para mimar o felicitarla. Así que llegado este día no puede sentirse más feliz pues al fin la va a poder elogiar por el buen trabajo que ha estado haciendo hasta ahora, pero mientras dice esto y se acerca para hacerlo, ella lo evade de manera automática, haciendo que termine todo desilusionado. Sin embargo, sin otra alternativa, ella decide atarse a una silla, pues es de suma importancia averiguar aquel sentimiento que vivió, lo que sin más demora, ahora sí no lo evade. Pero una vez que sintió su mano, Konoko se percató que el sentimiento no era tan relajante como el que Kiryu le hizo, lo que en pensamiento se preguntó cuál era la causa de esa discrepancia. Es en eso que su padre saca el tema sobre algo que le dijo su madre, pues Konoko solo permite que ella le acaricie su cabeza, pero le dijo que tal vez la próxima persona de la que querrá que le haga esto será del chico que le guste. Al escuchar tales palabras, nuestra protagonista al fin une todo, y sonrojada solo puede negar que se tratase de eso. Lo cual, su padre convencido de que eso no podía ser posible, se aferró a la idea de que su hija no podría enamorarse así como así, aunque si eso llegaba a suceder,
ya tenía decidido que le partiría la cara al sujeto que osara provocar tales emociones en su pequeña. Al siguiente día pasamos a la escuela, donde Konoko se encuentra leyendo un libro, aunque de reojo se le queda mirando a Kirio, recordando las palabras de su padre, pues aún no logra aceptar que Kirio le guste. Es por esa simple razón que el libro que se encuentra viendo, en realidad es una revista sobre temas amorosos, ya que quiere demostrarse a sí misma que esto que siente no es amor, lo cual hay un artículo que le llama la atención, siendo este mismo que si hace contacto corporal puede saber los sentimientos de la otra persona. Lo que sabiendo que Kirio no expresa ni una emoción, le resulta interesante saber qué piensa de ella, aunque el método que recomiendan para aplicar esto es que ella le pida leer su palma, lo que haciendo contacto físico le resulta imposible. Así que mientras se encontraba lamentándose, Kirio se acercó para preguntarle qué le sucedía, aprovechando también para indagar sobre el contenido del libro, pero Konoko, fiel a su costumbre, intentó evadirlo con su habitual comportamiento menino. Sin embargo, esta vez es algo diferente, pues sabiendo que si sigue así no podrá avanzar, por lo tanto, ante toda la vergüenza que podría llegar a sentir, tímidamente le pide que le preste su mano para intentar leer su palma. A lo que Kirio no se la piensa dos veces y se la presta como si nada, dejando que Konoko pase a estar entre la espada y la pared, pues ahora tendrá que ser ella quien lo toque, por lo que dando todo su esfuerzo. Lo más que puede es tomar la punta de sus dedos. Debido a que eso es suficiente para que entre en total desesperación, ya que sus sentidos estaban a punto de colapsar, aunque eso no era lo peor, pues a pesar de todo el empeño que había puesto, no logró hacer que Kirio cambiara un poco su habitual expresión. Es en ese momento que él, al ver el rostro de Konoko, se le ocurre cambiar los papeles, pues quiere intentar leer su palma. Haciendo que en un solo movimiento la tome por sorpresa, y ni duró un instante, antes de que sucumbiera a su extrema sensibilidad, como si aquella simple caricia la hubiera desarmado por completo. Es por eso que toda agotada, con un rostro que fácilmente podía dar lugar a malentendidos, le pide a Kirio que se detenga por todo lo que quiera. Y al verla en ese estado, de la nada Kirio saca el tema de que se encontraba ocupado haciendo su tarea, regresando de esa forma a su escritorio. Dejándonos con Konoko toda alterada, cuestionándose si todo aquello había sido una completa tontería, pues mientras ella se atormentaba con sus sentimientos y sufría por su excesiva sensibilidad, él estaba completamente tranquilo. Por ende, con tal escenario, ahora ya no sabe qué hacer con estos sentimientos tan raros que siente. Sin embargo, mientras ella se ahogaba en su vergüenza, Kirio, pese a su aparente calma, no había salido del todo ileso de las intenciones de Konoko. Finalizando así esta segunda parte de este resumen. A lo que solo me queda agradecer a todos los miembros del canal y a cada uno de ustedes, pues gracias a su apoyo, podemos seguir ofreciendo resúmenes para el disfrute de todos. Además, si tienen una recomendación sobre algún manga que les gustaría que trajera al canal, no duden en dejarlo en la caja de comentarios. Por lo que sin más que decir, hasta la próxima.